Con el saludo de siempre, caluroso y afectuoso con todas las personas que nos acompañan, tanto en la sala Zoom como en la red de Facebook y quienes nos verán posteriormente en las redes sociales y en el canal de YouTube de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En el día de hoy, miércoles 23 de noviembre de 2022, traemos para el recuento de esta memoria histórica que aún no ha sido contada, ni analizada, ni evaluada en su verdadera dimensión, un hecho atroz cometido por las cuadrillas 28 y 56 y 38 de las FARC contra los habitantes del alejado municipio y casi desconocido para muchos colombianos de Pajarito, en el departamento de Boyacá, sobre el piedemonte del llanero de la cordillera oriental, en límites con el departamento de Casanare y muy cerca del río Siana, que es muy conocido porque más adelante está el nacimiento de o mejor, está el emporio de una importante batería petrolera colombiana. Este hecho ocurrió en 1997 en pleno desgobierno del señor Ernesto Samper Pizano y marcó para siempre a los habitantes de esta alejada localidad, a donde casi nunca llega la presencia del Estado colombiano en su conjunto, y las guerrillas comunistas han aprovechado este espacio para causar terror y zozobra y sobre todo para estigmatizar a gente trabajadora y gente que ha forjado el desarrollo de esa región contra todas las dificultades, tanto naturales como propias del mal manejo político. Es un episodio interesante, hace parte de los asaltos terroristas a los poblados, lo que está completamente olvidado por el resto de los colombianos, y por eso aquí hoy lo ponemos en primer plano para que nos demos cuenta de la importancia geográfica y geopolítica de esta región y de la falta de foco que han tenido los gobiernos, y más en el gobierno del señor Samper, que se la pasó los 4 años defendiéndose de las acusaciones que se le hacían muy comprometedoras de que su campaña había sido financiada por el cartel de Cali, y además de que su capacidad como gobernante fue absolutamente nula. Es uno de los peores, si no el peor presidente que ha tenido Colombia, y es uno de los periodos presidenciales más vergonzosos de toda nuestra historia como país, como nación y como pueblo. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Durante varias décadas, narcoterroristas integrantes de las cuadrillas 28, 38 y 56 del bloque oriental de las FARC y las cuadrillas que se han derivado de este grupo criminal han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes del departamento de Boyacá, donde el grupo terrorista ha impulsado un importante centro de abastecimiento logístico. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico el área urbana del municipio de Pajarito, Boyacá, en el año 1997. Claro, mi coronel, víctimas de verdad son estas personas que han recibido todo el influjo de la violencia y que están olvidadas del Estado por su ubicación geográfica y quizás por la poca trascendencia que tienen sus votos para escoger a quienes malgobiernan el país. Y por eso aquí en la Fundación queremos traer a primer plano el drama de todas las víctimas que causó el terrorismo comunista
y que es obvio y necesario ponerlas en primer plano. Hoy es miércoles 23 de noviembre de 2022. Nuestra emisión 241 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en el departamento de Boyacá, que por años fue convertido en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Pajarito, Boyacá? Como se nota en el mapa de la izquierda, la ubicación geopolítica y geoestratégica del departamento de Boyacá es fundamental para cualquier proceso político, económico, social de transformación del país y más de una guerra civil o de un conflicto armado o de un desarrollo de un proceso revolucionario, porque los mapas dan muchas claridades e indican muchas cosas que se infieren con solo mirarlos y analizarlos. El departamento de Boyacá comienza su territorio en pleno corazón del Magdalena Medio, es decir, prácticamente donde termina el valle del Alto Magdalena y comienza el valle del Magdalena Medio, y ya el río es bastante navegable y muy importante en diversos aspectos para sus riberas y para la integración del Mar Caribe con el centro del país. Allí ya tiene una importancia capital. También muy cerca de allí, sobre el occidente de Boyacá, están las zonas mineras de Muso, Coscuez, Borbur, etc. Y se sigue avanzando hacia el oriente, una franja ya un poco más turística y agropecuaria, hasta iniciar el ascenso a la cordillera oriental. Y toda la cordillera está salpicada de estos puntos que vemos que son municipios que existen sobre ese departamento, y esos municipios son de una vocación agrícola e histórica y de una belleza singular, porque fue desde la época de la colonia donde los españoles aceptaron todos estos pequeños poblados que en sus alrededores, en sus contornos,
están dedicados prácticamente a la actividad agropecuaria y en algunos sectores minera. También vemos aquí en este mapa que el municipio de Pajarito, Boyacá, está ubicado en el centro oriente del departamento y que limita por el norte con otro municipio que ha sido afectado por la violencia terrorista de las FARC y el ELN, que se llama Labranza Grande, o al suroccidente con un municipio grande que también ha sido blanco de muchas acciones criminales, que es Aquitania. Entonces, ya la sola ubicación geográfica de este municipio nos indica que tiene una trascendencia por una razón sencilla. Vemos, el mapa nos lo indica, los puntos que salpican el mapa nos indican la cantidad de poblaciones que hay sobre la cordillera en una inclinación de 45 grados de suroccidente a nororiente. Y vemos también que aquí ya comienza a descender hacia el llano y que la misma dimensión geográfica de los municipios va explicando cómo el departamento de Boyacá va descendiendo hasta convertirse en el llano y en lo que llaman el piedemonte llanero. Y este municipio está cruzado o está atravesado en una de las rutas para subir a la cordillera. Entonces, por ser población urbana en su punto más suroriental del departamento, del municipio, y por tener un paso obligatorio hacia los Andes, hacia los páramos que hay ahí en la cordillera, en ese sector, ha sido un punto apetecido por los terroristas de las FARC y del ELN para montar sus redes de apoyo, para reclutar jóvenes y para causar zozobra. Aquí vemos en este mapa otra explicación muy clara de qué es lo que ocurre, que sobre la parte del altiplano cundiboyacense que une a Cundinamarca y Boyacá, se nota una buena red de carreteras primarias, sobre todo la que va por el centro del departamento hacia la costa atlántica, o la que ya sale hacia el occidente a unirse con Santander en la zona del Carario Pón. Pero lo demás, el departamento, a pesar de su configuración geográfica o su morfología de diseño, no tiene una buena red de carreteras, y eso que es uno de los departamentos más importantes del país, como lo vemos a la derecha por la cantidad de ríos importantes que lo surcan. Inclusive es un departamento que se da el lujo de limitar con el río Magdalena, que es uno de los más grandes del país, si no el más grande, y con el río Arauca, por lo menos de la zona andina, ¿no? El Amazonas está en la zona amazónica, en la zona del Amazonas. Y vemos que sobre los páramos, el páramo de Pisba, que es tan histórico en nuestra evolución como nación en la guerra independentista, nacen una gran cantidad de cursos de agua que descienden a lo que se llama el piedemonte llanero, que hay varias lagunas, Verbigracia, la de Tota, muy conocida por su tradición, por la historia de la época de las peleas entre Zaguanmachica y el cacique de Bogotá, el Zipa, que tiene una buena zona de desarrollo agroturístico en toda la región y que su belleza es espectacular, tanto en los pueblos como en los montes. El departamento de Boyacá es muy bonito, muy bello. Entonces, al estar limitando con tantos departamentos, pues naturalmente que tiene una gran incidencia en todo lo que ocurre en el centro del país y que tiene unos ríos muy importantes. Y vemos también aquí en el mapa que nos aclara más por qué esa cantidad de puntos que salpican, lo vemos, es que todo el departamento está sobre la cordillera. Son realmente muy pocos los espacios que están en la parte baja, que bajan al Valle del Magdalena o que bajan a los llanos orientales. Y los grandes ríos que caracterizan allá la región
todos nacen en el páramo, en los páramos de Boyacá. Por ejemplo, aquí está el río Cravosur, el río Cusiana, el río Pisba, que es muy conocido, y así otros ríos que vemos en el mapa. Y al norte está el río Arauca, que lo alcanzamos a ver aquí, que nace en otro de las maravillas naturales que tiene Colombia, que es la Serranía de las Preciosas sobre el páramo del Cocuy, o el Parque Nacional del Cocuy, mejor, que es otra de las maravillas que tiene Colombia y que se ha venido deteriorando y que los ambientalistas han llamado muchísima la atención por el daño que le ha causado el ser humano, en especial los terroristas de las FARC y el ELN, y la dinámica de desplazamientos que han producido en esta zona del Parque Nevado del Cocuy. Entonces, al ver todo eso, nos indica que sobre el piedemonte llanero, el municipio de Pajarito, aquí en esta zona, tiene una importancia única para todo, no solo para lo geográfico y lo medioambiental y lo del desarrollo del país, sino también para la ubicación de cuadrillas de bandidos que quieran causarle daño al país. Y aquí vemos fotos, el poblado que se ha desarrollado alejado de la incidencia nacional, tiene ya sus viviendas de alguna importancia, otras construidas de manera casi artesanal, en una irregularidad total de plan de desarrollo, sus calles estrechas como todo lo que son nuestros poblados, y al fondo el río pegado al poblado, lo que indica que cuando llueve o cuando se producen deslizamientos en la parte alta de la cordillera hay inundaciones. Y vemos que el suelo, por ser esa configuración que se va dejando atrás la cordillera y va bajando al llano, es de un suelo limoso, muy inestable, y ocurren con algún movimiento telúrico o con un efecto invernal este tipo de problemas. O sea que es otro reto para la ingeniería, que seguramente esto al revisar tiene que haber, además de la naturaleza que es muy fuerte, también una fuerte dosis de corrupción, que a lo mejor un puente de estos no fue construido con las especificaciones técnicas que se diseñó. Y más hacia el occidente del municipio se encuentran este tipo de bellezas en formas reiterativas en toda la región. Es decir, donde la cordillera oriental desciende al llano, es muy común en todo el territorio nacional, pero en especial ahí en Boyacá, ver este tipo de cascadas y de espectáculos que, en lugar de tener albergando terroristas a las márgenes de estos pliegues de la cordillera, que son muchos, deberían ser sitios de ecoturismo muy bien protegidos y con una visión medioambientalista diferente, además de utilizar estas aguas en todos los usos que puede tener, ya que el mundo está padeciendo por agua y aquí abunda. Pero infortunadamente, como lo veíamos ahora, en la parte alta de la cordillera, los bandidos de todas las pelambres están deforestando y produciendo fenómenos naturales que alteran estos ciclos hidrográficos. Adelante, mi coronel. Adelante, Vicencio. Parece que Mi no está. coronel, Sí, señor. ¿quiénes Adelante. son los responsables, quiénes serían los responsables materiales y autores intelectuales del ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito, Boyacá? Bueno, estamos hablando del año 1997. En el año 93 se produce la octava conferencia de las FARC y le redistribuyen áreas de responsabilidad a los bandidos. El Mono Jojoy queda encargado de esta área grandísima, todo el bloque oriental, que ya lo vamos a ver más en detalle. Pero cuando se decide asaltar de manera sistemática distintos poblados en varios departamentos de manera simultánea, el Mono Jojoy es como la cabeza visible, además porque se incautaron varias veces sus mensajes y hasta los medios de comunicación los publicaron, como insistía y persistía para que
destruyeran poblados y causaran todo este tipo de crímenes. Pero hay también una gran responsabilidad de todo el secretariado de las FARC, todo porque ellos eran los que daban el visto bueno. Tiro Fijo, que era el que finalmente aprobaba todo lo que hacían, lo hacía por medio de su radiooperadora y concubina Sandra Ramírez, ahora senadora de la República, que era la que transmitía la orden, háganle, háganle. Entonces hay una gran cantidad de delincuentes que todavía están vivos y que inclusive están protegidos por el Estado, que tienen mucha responsabilidad en este ataque. No solamente el mono Jojoy, que ya se murió, porque esa es la fórmula que están utilizando las FARC. Sí, eso lo ordenó Jojoy, pero como él está muerto, entonces ya no hay a quien. Y la JEP dice sí, comprobado, lo hizo Jojoy. Los demás son santas y mansas palomas. Esos son los responsables, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con el ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito, Boyacá, en septiembre de 1997? En 1993 se produce una gran coincidencia, que es ya la muerte de Pablo Escobar un año, o en el mismo año mejor. La muerte de Pablo Escobar en el mismo año le abrió un boquete grande a las FARC, que ya estaban creciendo en el negocio del narcotráfico, para apoderarse de varios eslabones de esa cadena. Y al bloque oriental, que era el que controlaba parcialmente con el bloque sur todo el negocio, le llegaron gran cantidad de recursos. Y el mono Jojoy era un terrorista rico. Entonces, él aprovechó todos esos dineros para formar o incrementar o hacer crecer todas las cuadrillas del bloque oriental. Entonces, se multiplicó el reclutamiento en todos los departamentos del oriente de Colombia, desde La Guainía, el Copés, Caquetá, Huila, Meta, todos los municipios, todos los departamentos que tienen que ver con la cordillera oriental hacia el oriente, se incrementó ese reclutamiento y comenzaron a multiplicar el envío de delincuentes de las FARC desde esa zona, más el reclutamiento en departamentos donde ha sido escaso eso, como Boyacá y Cundinamarca, inclusive en algunos municipios de Santander que eran todavía muy trabajadores y de labriegos únicamente. Entonces, durante esos 4 años, 93 al 97, hay un crecimiento cualitativo y cuantitativo del bloque oriental en toda la región. Y dentro del gran territorio que le asignaron a Jojoy, o que él se autoasignó, o que Tiro Fijo le impuso, porque veía que ahí estaba fraccionado el país en dos, que tenían la posibilidad de crecimiento en toda esa región para avanzar hacia Bogotá. Entonces constituyeron un área específica de trabajo que llamaron el Triángulo ABC, porque el ELN también lo llamaba así: Arauca, Boyacá y Casanare. Y sobre ese triángulo desarrollaron una actividad intensa de reclutamiento, de acciones criminales y de posicionamiento de sus redes clandestinas de apoyo y de desarrollo. Si recordamos, para esa época, 93, 94, 95, 96, 98, es decir, hasta que termine el gobierno de Pastrana, más o menos 10 años, es realmente aterradora la cifra de secuestros en todos los departamentos y municipios que integran esta zona del bloque oriental de las FARC. Se diría que no quedó un solo finquero, que no quedó un solo comerciante importante, algún transportador, por fuera del secuestro o la extorsión. Entonces las FARC no eran ricas, eran multimillonarias, porque recibían dinero del narcotráfico a borbotones, recibían dinero de secuestros, recibían dinero de extorsiones, y el señor Simón Trinidad tenía unos contactos internacionales en paraísos fiscales y aquí dentro del país en inversiones legales, lavando dinero de manera aterradora. Montaron centros
venta de combustibles o estaciones de servicio, montaron hoteles, flotas de transporte. En el Caguán, por ejemplo, todas las flotas de transporte fluvial eran de las FARC. En varias empresas de transporte intermunicipal tenían varios vehículos dentro del parque automotor, acciones en la bolsa. Bueno, todo lo que ustedes imaginen que se puede hacer con dinero en Colombia, ahí lo tenían las FARC, porque era mucho el dinero que recibían. Al extremo que los secuestros se pagaban en dólares, para no tener tantos bultos de dinero en pesos, entonces eran en dólares. Y porque también ustedes recuerdan que para la época ocurrió un robo de unos dineros en el Banco de la República de Valledupar, y entonces el gobierno ordenó recoger todos esos billetes, y las FARC, como tenían ese dinero o podían tener dinero en billetes de especificación, pues ¿cómo hacían para sacarlos de las caletas? Entonces por eso ordenaron que los secuestros se pagaran en dólares, además porque estaban negociando armas en el exterior y tenían que pagar, como dicen los campesinos, al brinco de la pulga. Dos contados, uno que cuenta usted y otro que cuento yo. Tenían que entregar ese dinero, entonces tenían las bolsadas de dólares en efectivo. Para la época, el señor Raúl Reyes vivía en Costa Rica y ella tenía caletas y dinero y contactos, y todavía las FARC tienen allá con el narcotráfico muchos contactos en Costa Rica, porque allá no hay ejército y la policía es muy pequeña. Bueno, el terror que se montó en la población civil era de frente con todas esas organizaciones sociales que tenían infiltradas las FARC, y hay muchos documentos que tiene la inteligencia militar donde hay grabaciones interceptadas a Jojoy, a Tiro Fijo, a todos esos bandidos del bloque oriental, extorsionando a la gente, y ya le daban números de teléfono claritos, el número 317, este me llama tal día, tal hora, o números de teléfonos, y todo eso lo intervenían las fuerzas militares, pero generalmente al llegar, o la policía, pero generalmente al llegar a los juzgados no encontraban pruebas y quedaban libres los bandidos. Pero esa fue la forma como se asentaron allá. Y es obvio que el bloque oriental y el bloque sur, ya lo hemos explicado muchísimas veces aquí y lo reiteramos, tenían un trabajo de asentamiento y de crecimiento geográfico progresivo y necesitaban fortalecer las milicias, el Partido Comunista y el movimiento bolivariano clandestino, máxime que todo salía del epicentro donde estaban Jojoy y Tiro Fijo, que eran los cerebros de todo el accionar criminal de las FARC. Entonces es obvio tener controlada la población con varias organizaciones, o por miedo, por terror, pero siempre controladas por esos tres elementos. Igual hay que resaltar que a partir del 93 se incluye en el plan estratégico de las FARC lo que sea bolivariano, es decir, que incluya a los países que libertó Simón Bolívar, y una supuesta idea bolivariana de las FARC con milicias, con Partido Comunista Clandestino y con Movimiento Bolivariano Clandestino. Y para la época ya se venía trabajando con el Partido Comunista Venezolano, que había fallado en tomarse el poder con el señor Chávez y estuvo un tiempo preso, y luego ya andaba libre haciendo política. Entonces ahí se suma una cosa con la otra. Hubo un incremento sustancial de los ataques a la fuerza pública. Entonces, no solamente aquí en Pajarito, Boyacá, sino en varios municipios, ataques con granadas, el plan pistola que se hizo tan común, que fueron en muchas partes asesinados diferentes agentes del orden. Inclusive aquí en Cundinamarca, cerca del municipio de Albán, explotaron un oleoducto y mataron un poco de gente, y eso no lo menciona nadie. Eso ha pasado ahí como de agache, y naturalmente en el informe de la Comisión de la Verdad, ni por las sombras ni por las curvas aparece mencionado ese hecho. Estaba también el país en ese momento en la primavera del desprestigio del señor Samper. El hecho de que la campaña de este señor fue financiada por el narcotráfico, como lo demostró su propio tesorero, que fue el que se confesó y dijo: yo hice esto, esto y esto por de Samper. Pero Samper después dijo que todo fue a sus espaldas, y un señor de nombre Heine Mogollón lo sacó libre en
en el Congreso de la República, en la Comisión de Absoluciones, porque no llama de acusaciones, sino de absoluciones, el país estaba bastante desprestigiado. Estados Unidos le quitó la visa al presidente Samper para ir a Estados Unidos y parece que hasta el día de hoy no se la ha devuelto, y por eso ese tufillo que tiene este señor de resentimiento contra Estados Unidos, y siendo uno de los oligarcas, como llaman los comunistas más poderosos del país, habla como si fuera un comunista cada vez que expide algún comunicado, que envía un tuit o que da alguna declaración en los medios. Todo contra Estados Unidos porque tiene resentimiento. Y algo importante que ocurrió en esa época en todo el país, y desde luego en la zona del bloque oriental, donde tenían más afán de consolidar 36.000 delincuentes alrededor de Bogotá, fue el reclutamiento de menores. Entonces, ese reclutamiento de menores y ese incremento del narcotráfico y de todas estas estructuras clandestinas y de consolidación de las FARC fueron afectando el crecimiento de otros bloques paralelos, como el del bloque del Magdalena Medio, que existía y tenía una prospección, pero no ha recibido tanta inyección de hombres y de armas y de medios logísticos. Creció muchísimo y se lo entregaron a Timochenko para esa época y él se dedicó a lo mismo. Entonces ya los departamentos de Santander, norte de Santander, el oriente de Antioquia, que había estado más en poder del ELN, fue recibiendo ese influjo de una serie de actividades que hemos visto en otros programas anteriores, que incluyen al sur del Bolívar, el sur de Cesar y hasta la Mojana Sucreña. Todo eso fue diseñado paralelo. Mientras crecía el bloque oriental, Timochenko estaba dedicado con Pastor Arape a multiplicar ese tipo de acciones y a fortalecer el bloque Magdalena Medio. Entonces, esto no se cuenta así en la Comisión de la Verdad porque no conviene, porque es mejor enmascarar toda esta realidad y no desentrañar cuál era la metodología con la que estaban destruyendo el país. Y apenas serían algunos de los antecedentes para hacer una radiografía de lo que ahí ocurría, porque hay muchas cosas más. Entonces, ¿cómo estaba distribuido geográficamente el bloque oriental de la FARC cuando ocurrieron los ataques terroristas de esta agrupación criminal contra los habitantes del municipio de Pajarito en septiembre de 1997? Bueno, al mirar el mapa, nos damos cuenta que en realidad estos bandidos son ambiciosos. Son ambiciosos y desarrollan su proyecto con una mentalidad proactiva para ellos y completamente nociva para Colombia. Y observamos aquí en la distribución geográfica que al mono hoy le entregan, acompañado por tiro fijo y los delincuentes principales que estaban a su lado, la responsabilidad esencial de avanzar hacia la toma del poder y de bloquear medio país, partirlo en dos, porque ahí se nota prácticamente que lo parten en dos, y avanzar directamente a la construcción del socialismo o de un sistema comunista. Y vemos cómo las cuadrillas se van distribuyendo al unísono con el crecimiento del narcotráfico en la parte más externa de esta especie de anillo, que en la parte más interna se concentran la mayoría de cuadrillas, todas apuntando y avanzando hacia Bogotá, y que en la parte nororiental se concentran unas cuadrillas que están dedicadas al enlace con el narcotráfico, al enlace con Venezuela, al enlace con las cuadrillas del Magdalena Medio que mencionamos ahora de Timochenko, y a ir sitiando el departamento de Boyacá para avanzar hacia Cundinamarca. O sea, es un plan bien concebido desde el punto de vista terrorista, aprovechando el eje de la cordillera y la facilidad que tienen de desplegarse hacia el llano para eludir el control y tener las escuelas de terrorismo, campos de entrenamiento, pistas clandestinas, campamentos, escuelas de entrenamiento, aprovechando la cantidad de ríos que nacen en esta cordillera para eludir el control y el bosque que se forma, que les permite
impedir la observación y les permite la guerra de guerrillas de estar permanentemente en movimiento. No es que ellos hayan descubierto que ese es un buen sistema, es que desde la guerra de la independencia, si vemos toda esta región fue importante para eso, para las guerrillas y enfrentar a la corona española sobre la cordillera y huir hacia los llanos y eludirlos. Y en las guerras civiles hubo muchos casos similares. Toda esta zona tiene una tradición de ser retaguardia estratégica para muchos movimientos de violencia interna, y aquí las FARC lo concentraron de una manera interesante y todo apuntando hacia Cundinamarca. El Caquetá quedó más en poder del bloque sur, que tuvo toda esta región, los departamentos desde el Putumayo, Caquetá, Amazonas, la Bota Caucana y el oriente de Nariño y parte del sur del Huila. Pero más o menos esa es la gráfica y vemos la cantidad de cuadrillas que fueron ubicando allí, no solo frentes guerrilleros, sino que llamaban las compañías móviles. Aquí vemos algunas, Acacio Medina, Teófilo Forero, Yarí, pero había más. Estaba la Ballén, estaba la Reinel Méndez y otros grupos, que la Policarpa Salabarrieta, que fueron asentando en la región y fueron multiplicando con más reclutamiento ya específicamente en cada sitio donde llegaban. Como vemos, en síntesis, un proceso ambicioso, sistematizado y efectivo para las FARC. Entonces, ¿cómo relacionó el periódico Boyacá 7 días los hechos relacionados con el ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito en septiembre del 97? Pues lástima que la foto en internet está tan borrosa, ¿no? Pero se alcanza a leer que el periódico Boyacá 7 días publicó un resumen de lo ocurrido y unas fotos. Ahí se alcanzan a ver en las fotos un poco borrosas cómo quedó destruido un municipio que, como lo decíamos, abandonado del Estado central, que ha sido construido más con el empuje y el tesón de sus habitantes. Y llegan estos bandidos y lo destruyen con cilindros, con explosivos, con morteros, eh, durante varias horas. Entonces, aquí es otro llamado de atención que no figura en el informe de la verdad del señor de Rux, es esa sistematicidad de ataques contra los poblados con un esquema muy parecido, pero además con resultados letales para el desarrollo nacional, regional y local de los poblados afectados. Y vemos que a la derecha se hace un resumen de cómo ocurrieron los hechos, y van describiendo detalles, ¿no? Que a principios del mes de agosto se recibió la información de que estaban en Chámeza, que es muy cerca, Casanare, que luego pidieron que les enviaran o que le enviaron una canasta de gaseosas eh, al cuartel de policía con un mensaje que le decía: es que nos vemos en una fiesta. O sea, ya le estaban advirtiendo que los iban a asaltar. Y comienza ya el día que se produjo el asalto terrorista y dice que entraron 200 bandidos, cómo se distribuyeron por el parque, a qué horas comenzaron el ataque, a las 5:30 de la mañana, fue muy rápido. Y está en detalle cómo fueron atacando y destruyendo paso a paso hasta las 11 de la mañana, que hicieron los últimos acciones criminales, detonaron las últimas cargas, siguieron los enfrentamientos con la policía, cómo se robaron los víveres de los restaurantes locales, de los comercios, cómo atracaron algunos establecimientos, cómo se metieron en algunas casas y se llevaron las joyas y los objetos de valor. Y todo esto ocurrió durante 4 horas de terror y la población completamente doblegada. Los jóvenes que quedaron atrapados porque ya han llegado al colegio, los colegios entran muy temprano, son campesinos en la escuela, los niños que hasta ahora iban en desplazamiento para el colegio y les tocó refugiarse. Todo eso ocurrió y no se menciona para nada en el informe de la verdad y está documentado por medios de comunicación. Entonces, ¿y el diario El Tiempo cómo describe este plan estratégico
del ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito? Bueno, el diario El Tiempo ya lo relata de otra manera, ya tiene más datos, tiene más información, cuenta que destruyeron la caja agraria, que destruyeron Telecom, y aclara que lo que inicialmente se publicó no era en la tarde, no era en la mañana, sino en la tarde, pero pues que haya habido un error en lo que se informó, eso no cambia el contenido, o un error en el horario, no cambia el contenido de lo que cometieron, porque dicen aquí ya en detalle con nombres propios quiénes fueron los afectados, cómo la señora que se llamaba Luz Dari de Tinjacá, una campesina de la región, que habían contratado los agentes de policía para que les cocinara, fue asesinada dentro del cuartel, cómo destruyeron toda la cuadra a la redonda, todas las viviendas de los habitantes del pueblo, cómo las destruyeron atacando a la policía, porque comenzaron a colocarle explosivos a todas esas casas para ingresar y quemar vivos a los policías, que era lo que quería. Y cuenta, por ejemplo, el nombre de la señora Alejandrina Siachoque de Chaparro, una dama de 87 años de edad, y la hija Isabel, vivían las dos solas allá en ese municipio, y le derribaron las paredes de la casa para avanzar por ahí hacia el cuartel de policía. Y las dos señoras murieron atrapadas en medio de los escombros. El hijo de la señora se salvó porque no estaba en ese momento en la casa, y cuando comenzó el ataque se escondió allá. Y siguen nombres, aquí apenas colocamos una parte de lo que publicó el periódico El Tiempo, ya detallando más el crimen. También relata que murió el subteniente Norbey Antonio Mora, comandante del puesto de policía, y 4 agentes de la institución. O sea, fue una acción atroz, fue una acción terrorista que no tiene ningún perdón ni explicación, y uno no entiende cómo el señor de Rux hace la vista gorda y no menciona estos crímenes contra la población civil y contra los colombianos en su verdadera dimensión, sino que en una cantidad de adjetivos y de elucubraciones elaboradas favoreciendo la ideología de los terroristas, lo elude completamente, y luego dice que habrá unos documentos anexos que no va a leer nadie, en los que relacionan esto simplemente como un ataque terrorista o un enfrentamiento, es que lo describen, entre las fuerzas del orden y las FARC en tal fecha, con afectaciones, algunas instalaciones y algunos civiles, y ya con eso resumen todo el cuento. Pero aquí lo tenemos bien descrito y con nombres propios. Entonces, por ejemplo, estos bandidos que están en el Congreso de la República, ¿qué le dirán a la familia Chaparro Siachoque cuando le asesinaron a su señora madre de 87 años de edad y a su hija, y les derribaron con explosivos las paredes de la casa y fueron las que las mataron porque querían avanzar por ese sector hacia el cuartel de policía y llegar a incendiar y quemar vivos a los policías, y además asesinaron a 5 de ellos? Entonces, esto es una cosa que hay que ponerla en primer plano porque no se puede olvidar. ¿Cuál fue la conducta de los habitantes del destruido poblado después del ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito, Boyacá, en septiembre del 97? Pues en ese tiempo no existía, el año 97, 98, el gobierno de Pastrana, que fue bien débil. Inclusive en el gobierno de Uribe no existían esas organizaciones que crearon después para reconstruir daños de la guerrilla, y le tocó a la misma población. Ellos mismos fueron los que, con su trabajo personal, familiar, con la unión, con mingas, reconstruyeron todo eso, ayudaron a los familiares que habían sufrido, y medio le dieron forma nuevamente hasta que el Estado le inyectó algo de reconstrucción a las instalaciones oficiales de parte del departamento y de parte de la nación. Pero en el fondo fueron los campesinos los que organizaron sus mingas, sus festivales, sus bazares, sus colecciones, y entre todos reconstruyeron todo lo que ha dañado las FARC.
Y ahora que estos bandidos están en el Congreso y que tienen un montón de dinero escondido en el exterior, jamás han dicho, nuestra responsabilidad fue esa, vamos a resarcir a las víctimas. No, no, eso le corresponde al Estado, porque es que ellos estaban era en una lucha defendiendo a los pobres. Y ahí ustedes verán a la mujer de Tiro Fijo publicando insensateces por tweet, es muy activa en esa red, criticando todo lo que hizo el presidente Duque y alabando a Petro y enmascarando todos estos crímenes que cometieron las FARC. Y entonces, ¿por qué se estigmatizó a esta población como un pueblo guerrillero luego del ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito en Boyacá en septiembre del 97? Porque las desgracias no vienen solas. Entonces, los campesinos de allá no veían sino guerrilla. Realmente el Estado no hacía presencia. Y como la policía tuvieron que retirarla en el gobierno de Pastrana, como ocurrió en otros municipios, todos los bandidos se movían para arriba y para abajo y eran los que controlaban, decían, quitaban, ponían, imponían sanciones, ejercían la autoridad paralela. Eh, entonces, de esa manera, el pueblo fue recibiendo de su vecindario, de sus municipios anexos, no es que Pajarito allá es muy bueno para la agricultura y lo que sea, pero es que está lleno de bandidos, un país, de un municipio. Luego ya con el gobierno de Uribe se recuperó la autoridad y tuvo más presencia la fuerza pública y cambió eso, pero hubo un lapso en que se le consideró un pueblo guerrillero por lo que estoy diciendo, porque las desgracias no vienen solas y así llegue la autoridad o llegue el Estado a poner un control, ese estigma dura muchos años y hasta generaciones, porque siempre se recordará es lo malo y no lo bueno. No se recuerda que fue el mismo pueblo el que se reconstruyó, los mismos habitantes, sino que las FARC estaban ahí y el ELN. Y como es un punto de paso, como lo vimos en el mapa, entonces era el epicentro donde llegaban del llano o bajaban de la cordillera a hacer todo tipo de actividades, tanto de coordinación como de apoyos a las cuadrillas. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué ocurrió en el 2001 con un nuevo ataque terrorista del bloque oriental de la FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito? Pues que en medio de la debilidad de carácter que tuvo el señor Pastrana, pues se vio necesitado, se vio obligado de enviar otra vez policía. Y no acaban de llegar los policías a retomar el control del pueblo cuando ya le hicieron otro ataque terrorista a 30 policías, ya eran más. Y ahí quedaron heridos varios agentes de policía y el municipio otra vez estigmatizado. El señor Pastrana, que andaba completamente enredado, no sabía qué hacer con las FARC en el Caguán, y además como andaba viajando por el mundo buscando el Premio Nobel de Paz, tampoco tenía ningún control sobre lo que ahí ocurriera. Fuerzas militares mal dotadas, por eso tuvo Estados Unidos que meter la mano y tomar la decisión de hacer el Plan Colombia y decirle, diga que vamos a hacer esto, y él salió y dijo que va a hacer un Plan Colombia. Pero fue Estados Unidos el que diseñó e impuso eso, de lo contrario las FARC hubieran terminado de desarticular el país. ¿Cuál es la historia de resiliencia del patrullero Pablo William Roa Cárdenas después del ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito, Boyacá? Este muchacho estaba prestando sus servicios como agente de policía ya en el atentado terrorista del 97 y como consecuencia de la acción criminal de las FARC quedó invidente. Ahí lo vemos en la foto, él es un invidente, tiene su bastón. Pero ahí describen cómo se defendieron del ataque de los terroristas, que cómo llegó la Fuerza Aérea a prestarles algún apoyo, y luego describe todas las heridas que padeció y lo de lo que ha vivido, pero lo valioso es que a pesar de ser invidente, estudió Derecho. Ahora, para la época del 2014, era un asesor importante, porque además una persona muy capaz y muy inteligente, y se graduó en la Universidad Sergio Arboleda y ejercía como asesor de algunas escuelas y de algunos eh, aspectos académicos de la Policía Nacional. Es un ejemplo de resiliencia y de superación
pero también es un ejemplo del drama que viven los colombianos afectados directamente por esta acción criminal de las FARC. Y que se sepa, hasta el momento todos estos criminales de las FARC ni le han pedido perdón a este muchacho, ni le han resarcido los daños, y antes, al contrario, son bocones y agresivos desde el Congreso de la República. Después de la firma del pacto FARC-Santos, se ha evidenciado que la FARC ha seguido cometiendo tropelías contra los habitantes de Pajarito, Boyacá. ¿Puede señalarnos algunos casos originados por la FARC en este municipio recientemente? Pues claro, siguieron cometiendo tropelías en coordinación con el ELN, inclusive en las elecciones del 2018 le hicieron una emboscada a una unidad militar que transportaba y escoltaba las cajas con los resultados electorales y los funcionarios de la registraduría que han ido allá y los veedores que han estado verificando eso, ellos asesinaron a varios. Pero lo ridículo de esto es que después de varios años, estamos hablando de 21 años de ocurrido este asalto criminal de las FARC, reunieron a las 60 víctimas directas de las destrucciones que hubo y los daños que causaron los terroristas. Y desde la ONU para abajo fueron a hacer un show, un ejercicio lúdico con la lectura de unos artículos de las cuestiones internacionales del respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica y la convivencia ciudadana, pero nos parece que eso es como un paliativo de pañito de agua tibia y no resuelve ni la responsabilidad de las FARC ni el resarcimiento de las víctimas. Pero eso es lo que se ve por parte de la memoria histórica que se hizo allá, y hasta el momento no ha habido una reparación como corresponde. Pero los campesinos asisten, los pobladores de esos municipios tan alejados, esperanzados en que algún día el Estado y los criminales les resarzan y les lleven una solución diferente, pues asisten a todo esto, porque además todo eso es novedad en un pueblo de esos tan alejados. ¿Cómo resalta Fundelt la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de la FARC, en este caso específico del ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito, Boyacá, en septiembre de 1997? Pues ahí vemos que víctimas todos los colombianos de esta tropelía, pero siempre queremos resaltar lo de los niños, porque es que durante esos asaltos que cometieron contra los poblados, fueron muchos los niños enviados a rematar policías, a colocar explosivos, a saquear el comercio, y muchachitos de 14, 15 años armados con un fusil llegaban y encañonaban a todo el mundo y eran los que participaban en el saqueo de los comercios, etcétera. Entonces, aquí ponemos siempre en primer plano eso. Mi coronel Arcón está conectado. Sí, señor. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario
en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del municipio de Pajarito, Boyacá, en septiembre de 1997? Bueno, mi coronel, si todos los días nos da reflexiones y reflexiones, algunas muy coincidentes, como es una cuestión sistemática de parte de los bandidos, hoy queremos presentar algunas más. Entonces, reiterar como siempre que estas secuencias de ataques terroristas contra poblaciones, contra campesinos, contra niños, contra señoras, contra adultos mayores, contra sus propiedades, como el caso de esta señora de 87 años que le derriban con explosivos las paredes de su casa y muere atrapada por los escombros, solo para poder avanzar por ese sector y prenderle candela al cuartel de policía, es algo atroz, algo que no tiene ningún perdón y que pueden decir lo que quieran los defensores de los terroristas, que es que luchan por cambiar el país, pero eso no tiene ninguna conmiseración, ni ningún perdón, ni judicial, ni moral, ni nada que se parezca. Y vemos aquí que en el municipio de Pajarito y sus alrededores se desarrolla y se cumple muy bien todo lo establecido y todo lo impuesto en el plan estratégico de las FARC del 82, del 93, y que luego se refinó en el pleno ampliado del 2000, pero fundamentalmente en este caso fue en el 97, lo del 82 y el 93 tuvo mucho desarrollo, y en el mapa que veíamos del crecimiento del bloque oriental es más que evidente ese hecho. Cuando las FARC siguen el ejemplo del ELN de trabajar en bloque, los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanares, en el famoso triángulo ABC, desarrollan una actividad violenta, calculada. El Mono Jojoy inclusive envía al hermano al tal Granobles, a esa región, a que desarrolle las directrices. Pero no solo él, ahí había unos formados ya en la ideología marxista y en la técnica de guerra revolucionaria que se han estructurado en las escuelas del bloque oriental para eso. Entonces los envían a esas regiones, a esas tres zonas, con el fin de multiplicar lo que ya había construido el Partido Comunista, como lo veíamos al comienzo de todas estas jornadas académicas, con Ciro Trujillo, que llegó a Miraflores, Boyacá, no muy lejos de ahí, también a construir en el sur oriente de Boyacá un proceso igual sobre la cordillera. Y con lo que estaban construyendo en los llanos, avanzando hacia Bogotá o desde Boyacá hacia los llanos. Todo eso es calculado y hace parte de un esquema estratégico. Como lo vimos al principio y lo hemos reiterado, es que la población civil ha estado amedrentada por las FARC por medio de integrantes de organizaciones sociales que dicen estar defendiendo a los campesinos, y lo aclaramos siempre, no todos los miembros de esas organizaciones sociales son miembros de las FARC. Lo que pasa es que los incrustan allí y son los que manipulan y presionan a la población para hacer paros, para hacer sabotajes, para apoyar la guerrilla, para servirles de contactos, para mentir acerca de supuestas agresiones de las fuerzas militares, etc. Sin duda, toda esta sumatoria de hechos no se da en un día. Esto es porque viene acumulado una cantidad de errores, una cadena de errores de diferentes gobiernos, no solo de laxitud. Lógico, la laxitud para aplicar la ley es de inversión, es de desarrollo, es de enfoque territorial, es de enfoque de lo que tiene cada región de estas para ser superior o para ser mejor a lo que está, y cómo integrarla a una gran colmena que es el país. Como vemos, tiene la cordillera oriental y el piedemonte de Llanero una importancia estratégica para cualquier proceso revolucionario, y en particular el bloque oriental de las FARC con su avance hacia Bogotá, porque por donde se le mire tiene ese tipo de actividades apuntando hacia la capital de la República desde la periferia o hinterland hacia el Herland, que es el corazón geopolítico del país, el Bogotá. Todo ese aumento de explosivistas que hubo en la cantidad de cursos y de pisasuaves fueron los que se encargaron de hacer todo este tipo de acciones.
Entonces, para tener la garantía de que no les ocurrieran accidentes a ellos, tenían explosivistas entrenados y expertos en utilizar cargas explosivas que podían derribar las paredes, que podían eh, articular todo el esquema de lo que llaman la artillería guerrillera para lanzar los cilindros, que podían utilizar las granadas de mano hechizas, eh, o que podían lanzar, como hacían ellos, las ramplas, o sea, esas rampas que colocan como catapultas para lanzar explosivos, para colocar minas alrededor del poblado en el momento de huir y dilatar el avance de las tropas que los perseguían. Se necesitan personas especializadas. Y los pisas suaves era porque ya la escuela de comandos de fuerzas especiales que tenían las FARC estaba muy avanzada y enviaban o bandidos de las cuadrillas a que se entregaran allá o entrenados allá los enviaban a que entrenaran a otros en las cuadrillas. Y en esta región hubo varios casos. Bueno, y finalmente hay que tener en cuenta que el narcotráfico, como lo explicábamos ahora, era una primavera completa lo que tenían las FARC, sumada a los otros ingresos ilegales como el secuestro y la extorsión, les ayudó muchísimo a reclutar campesinos, porque mucho campesino que estaba mal trajeado, mal vestido, hasta mal alimentado, y le ofrecían irse para allá, o lo llevaban y por lo menos tenía eh, los tres platos de la comida diaria, además de un uniforme, unas botas, un fusil y una identidad que no encontraba dentro de su comunidad por la ausencia del Estado, pues fue fácil reclutar todos estos jóvenes. Entonces, hasta ahí, no sé si mi coronel tenga y lo mismo Vicencio comentario al respecto. Sí, señor. Acá está mi coronel, los comentarios de mi coronel Iván González. Los partidarios del comunismo en Colombia, por un errado espíritu de novedad y supuesto modernismo, se dejaron engañar y conquistar con la euforia que causó la violenta revolución en Rusia a comienzos del siglo XX y posteriormente a mitad del siglo con la de los melenudos de Cuba. En ambas ocasiones, aprovechando la poca educación y formación mental del pueblo, en especial la de los habitantes del campo, haciéndoles creer que por medio del terrorismo armado lograrían mejorar su calidad de vida. Un terrible engaño, que también aprovechaba su ingenuidad y su inocencia en erradas ideologías internacionales. De esta forma, fueron ciegamente conducidos al terrorismo contra todas las formas de orden, legalidad y gobierno, sin saber que en lugar de progresar, estaban realmente siendo conducidos ciegamente a un mundo de dolor, autodestrucción y muerte, donde los únicos que salían ganando eran los dirigentes del Partido Comunista, mientras que ellos solo conseguían muchos sufrimientos sin posibilidad de lograr su bienestar. De esta forma tan engañosa, han sido manipulados con perversas intenciones durante años, tanto los combatientes materiales como los bandoleros intelectuales que los conquistan con falsas promesas, ideólogos quienes son los primeros en abandonar esas erradas ideas cuando descubren al final de sus vidas que están terminando sin pena ni gloria. Por ello, salen a pedir perdón y suplicar compasión a sus víctimas, tratando de evadir el castigo, pero lo más grave es que dejan sin respaldo a quienes fueron conquistados y convirtieron en sus seguidores, a los que se dejaron conquistar con sus discursos de falsos fariseos. De esta forma, son los culpables de muchos sufrimientos en un país bendecido por Dios y la naturaleza, pero llevado a una hecatombe infernal de torturas, masacres y miles de asesinatos
sin razón lo que el cielo no perdona. Así, maléficos magistrados y prelados quieran cubrir con la impunidad de sus capas judiciales y de sus sagrados mantos religiosos. Muchas gracias, mi coronel. Iván González Urán. Bueno, mi coronel, ahí entre los puntos que toca mi coronel González, yo resaltaría el del engaño en todos los sentidos y gente engañada porque cree que conoce y no conoce, porque aplican la ley desde su óptica de manera sesgada, porque tienen connivencia con los bandidos, son condescendientes con ellos y al contrario, en aparente moralidad, son críticos, mordaces y jueces de facto frente a la institucionalidad. Lo cierto es que con toda esa permisividad se ha dado espacio y margen para que los terroristas sigan haciendo su agosto. Mi coronel, continuando con el punto que sigue, vienen los aportes de este lado. Todo lo tratado hoy es evidencia suficiente para un tribunal internacional que no funcione sesgadamente en favor de estos autores materiales e intelectuales que hoy son honorables premiados con posiciones y onerosos pagos, como si sus delitos de lesa humanidad, contrarios en cualquier otro lugar del mundo al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, pavoneándose por la cuna de la democracia y sus instituciones, sin tan siquiera reconocerles algo de lo mucho que tienen guardado y escondido en muchos lugares, lo que pactaron con Santos que iban a devolver, convertido apenas en escobas, ollas y otros trastes menores. Definitivamente, ¿qué más nos espera el hecho del próximo acuerdo y qué se les va a dar en concesiones generosas a estos otros narcoterroristas que hasta hace poco incineraron unos camiones en la vía y por el dominio del narcotráfico se eliminan en combates o ajusticiamientos, dejando cuerpos expuestos al aire libre? No hay justicia en nuestro país. Espacio para la reflexión. Los narcoterroristas, muy ambiciosos. Nosotros como pueblo les dimos la papaya, votando por quienes son sus viejos simpatizantes de toda la vida. ¿Será que la solución es seguir haciendo lo mismo? Se las dejo ahí. Muchas gracias, mi coronel. También se las dejo ahí, mi coronel. Es una crítica muy clara y muy concreta. Así es. No sé si Vicencio tenga algún comentario para cerrar o ya cerramos. No, ya. Tuvo que salir, mi coronel. ¿Se salió? Bueno, mi coronel, entonces muchísimas gracias. Esta noche tenemos la continuidad del análisis de por qué se debe crear el partido político nuevo que transforme a Colombia, cuáles son las razones de peso y cuáles son las líneas que nosotros planteamos con equipos y con estructura orgánica. Entonces nos veremos a las 6 y mañana continuaremos con la memoria histórica. Colocamos el mensaje institucional para el cierre. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno.